porque tú estarás conmigo. Y aquí como que cuando el salmista David escribía esto decía, es que hay algo que impide que yo pueda temer. ¿Y qué es ese algo que impide que yo pueda temer? Él decía, tu vara y tu callado, diga conmigo, tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, cuando usted está en el valle de sombra y de muerte, cuando usted está en ese valle tenebroso que le impide poder caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, en ese momento llega el Señor con la vara, llega con el callado, y entonces usted comienza a tener aliento. La oveja puede andar en ese valle, Dios mío, no puedo avanzar, Dios mío, tengo miedo, Dios mío, el valle que estoy pasando. Pero en ese momento dice el Señor, hijo, para eso tengo la vara, para eso tengo el callado, para que te den aliento. ¿Cuántos dicen amén? Tome su lugar, mi amado hermano. Fíjese que en los últimos días podemos ver todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel nacional podemos ver terribles problemas, cuestiones políticas, que podríamos llegar a ver que muchos no están de acuerdo con el partido que actualmente está gobernando, o el presidente, y hace nuevas propuestas a este respecto. En cuanto podemos ver que cada uno sale con sus determinadas intenciones, sin embargo sabemos que Dios es el que quita reyes, el mismo que los pone. Podemos ver que estos acontecimientos, aunque llegaran a decir por ahí, usted conoce a alguien que dijo y se atrevió a decir de una manera muy descarada, al decir que todos los mexicanos éramos guadalupanos, y es algo que nos llega a perjudicar a nosotros de manera absoluta, porque nosotros somos hijos de Dios, no somos guadalupanos. Entonces nosotros podemos ver que todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, una crisis, desaceleración económica, todo eso que está pasando en los últimos días, no es como para que nosotros estemos diciendo, bueno, no pasa nada, no hay problemas, el Señor va a permitir que siempre estemos librados. No, esto es un foco rojo que puede permitir que ustedes y yo abramos los ojos a lo que está aconteciendo y decir, no cabe duda que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y entonces eso hace que ustedes y yo nos esforcemos, peleemos la gente que en este momento no se encuentra aquí con nosotros, peleemos por todas aquellas almas que todavía forman parte del maligno y se encuentran allá cautivas, están allá todavía con esa forma de vivir, esa antigua manera de vivir conforme a los antiguos pensamientos, a los viejos rudimentos, que lo único que hacen es que la gente se aleje cada día más de la palabra del Señor. Y entonces podemos ver nosotros quiénes son aquellos que pueden permanecer fiel a la palabra. Cuando en aquel momento escribía el salmista David, decía, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué podríamos llegar a pensar que un noble pastorcito de ovejas podría llegar a estar escribiendo estas líneas en este salmo, cuando escribía, Señor, aunque ande en ese valle de sombra, no voy a temer? ¿Qué podría ser que él tuviera esa certeza de decir, Señor, no voy a temer mal alguno? ¿Cómo podríamos llegar a pensar que un hombre de su tamaño, un hombre que cuidaba ovejas, un hombre que amaba a la gente, un hombre que salía, que peleaba, que conquistaba pueblos, aunque se hubiera ganado el corazón del pueblo, sabíamos que no se había ganado el corazón ciertamente del mismo rey que era Saúl, sino que él en ese momento sabía que era perseguido, sabía que precisamente tenía por un lado la aceptación de todo un pueblo, pero no la tenía de un rey, y entonces eso hacía que él huyera, eso hacía que él anduviera por los montes, eso hacía que él se metiera a las cuevas y dijera, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces podríamos ver qué era lo que en aquel momento podría llegar él a tener, para que pese a esos valles, pese a esos problemas, a aquellas etapas que pudiera pasar, él podría decir, Señor, yo sé que tú me vas a guardar, aunque ande en ese valle, yo sé que tú me vas a guardar. Yo no sé si sea la misma forma que estás viviendo en este momento, quizá una etapa que estás atravesando muy difícil, quizá una etapa en la cual puedes decir, Señor, quizá no pueda ser la mejor etapa económica que he estado pasando, quizá antes de venir el consejo de tu palabra, antes de estar caminando por este camino, Señor, con el cual sigo yo a Cristo, me iba mucho mejor, y hoy lo único que puedo ver es que mi economía retrocede, es que mi familia se pierde, es que las cosas no van bien en mi matrimonio, y entonces eso te puede hacer pensar, mi amado hermano, que estás pasando una etapa muy difícil, una etapa muy desventurada para ti, en la cual puedes abrir los ojos y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Lo único que necesito es el aliento para mí. Pero yo en esta noche te quiero enseñar, te quiero mostrar algo que es en la Biblia, nos habla y que nos puede llevar a que nosotros podamos atravesar aquellas etapas de valles que nos puede librar el Señor de aquellas etapas, aquellos valles que pudiéramos estar pasando. Solamente cuando nosotros aceptemos
lo que somos. Muchos podemos decir, Señor, yo sí acepto, Señor, que soy tu hijo, acepto tu herencia, acepto, Señor, que estoy en el camino, acepto, Señor, que sucedan tantas cosas en mi vida, pero cuando llega el momento de la corrección, cuando llega el momento de la disciplina, cuando llega el momento en el cual comienza a usar el Señor la vara y el callado, en ese momento como que el cristiano dice, no, como que ya no estoy muy a gusto, como que ya no me siento contento, como que ya no puedo recibir más, como que sí estaba contento con lo de que soy heredero, sí estaba contento con lo que soy hijo de Dios, estaba contento con lo que ahora podía decir que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sin embargo, llega el momento de la corrección y uno dice, no, como que esto no fue parte de lo que me ofrecieron, esto no fue parte de lo que me dijeron, y entonces el Señor te dice, si quieres verdaderamente que yo te bendiga, si quieres hacerte merecedor de todo aquello que está escrito en esos testamentos, necesitas aceptar la corrección, necesitas aceptar que Dios está contigo, pero también si Dios está contigo, permite Él que seas tú quien atravieses esos valles, pero también Él en todo momento te va a alentar para que puedas atravesarlos, para que puedas pasarlos, y entonces necesitas saber qué es lo que va a tener que usar el Señor contigo, para que cuando llegue ese momento del valle, entonces digas, ¿qué es lo que me da aliento para salir del valle? Volteas, ves la vara, ves el callado de Dios y dices, Dios mío, es la vara y el callado lo que me infunde aliento para que yo pueda salir de este valle. Y entonces nuevamente vas, te atoras en aquel valle, nuevamente como que te sientes solo en medio de aquella profundidad, volteas nuevamente, ves la vara y el callado del Señor y dices, verdaderamente le importo porque soy su hijo. Es decir, no paso desapercibido para Él, no pasas desapercibida para Él, no pasas desapercibido para Él. Si el Señor te metió en ese valle, Él mismo te sacará, pero necesitas decirle, Señor, yo necesito ser corregido, yo necesito conocer cuáles son aquellos principios que me van a impulsar para salir de este valle. ¿Cuántos dicen amén? Alguien aquí déle una fuerte ofrenda de palmas a su Rey. Y entonces, mi amado hermano, si ustedes y yo tenemos, diga conmigo, identidad de oveja. Si ustedes y yo tenemos identidad de oveja, no se va a sorprender cuando llegue el momento de la corrección y diga el Señor, hijo, ¿para qué crees que tengo la vara? Ay, Señor, yo pensé que la traías de adorno. No, hijo, no, la vara es para algo, pero quiero que usted escuche, la vara no es solamente, como todos tenemos muy claro, ¿no? Últimamente como que nos hemos acostumbrado a decir, la vara de la corrección, la vara es para corregir. Dice la palabra de Dios que si corriges al muchacho con vara, no morirá. Hoy en día, muchos podríamos llegar a pensar que la vara solamente es para corregir, pero quiero que usted escuche esto, mi amado hermano. Cuando nosotros encontramos o vemos a la luz de la palabra de Dios, ¿a qué se refiere el hecho de que nosotros podamos ser aquellos que usemos la vara? Podemos decir, el Padre es el que usa la vara, pero déjeme decirle que no, el que usa la vara es uno mismo como oveja. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted vea esto. Si nosotros hablamos de la vara tiene algunos usos, pero también tiene algunos significados. Quiero que usted vea conmigo cuál es el motivo para el cual va a usar el Señor la vara. Número uno, quiero que usted vea, la vara es para corregir. La vara también es para escribir. No solamente se utilizaba para corregir, sino también se utilizaba para escribir. También es un instrumento que se utiliza para luchar. Es decir, cuando el Señor provee la vara, la usa en tu vida, dice, esta vara es para luchar por ti, hijo. Esta vara es para escribir en las tablas de tu corazón. Esta vara también es para corregirte. Pero escuche, es una vara, también es un instrumento de gobierno. Todas aquellas personas que utilizaban la vara la gente, todas aquellas personas que utilizaban la vara, la utilizaban para poder hacer uso de esto, es decir, tenía un propósito. Entonces nosotros podemos ver quiénes son aquellas personas que podían utilizar la vara.
Si Dios le provee a usted como oveja de una vara, no solamente es como equivocadamente hemos pensado, es decir, es que la vara es para corregirme, es que la vara es para golpear. No, el Señor permite que usted sea proveído de aquella vara, y por medio de esa vara usted pueda gobernar, usted pueda luchar, usted pueda escribir, usted pueda hacer esto, pueda andar. Es decir, el Señor dice, esta vara para ti, oveja, es para que puedas hacer todo esto de manera paralela. Ahora quiero que usted vea conmigo. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden utilizar la vara? Número uno, quiero que usted lo vea. La vara es para los viajeros. Diga conmigo, yo soy viajero. Si tú pensabas que formabas parte de este planeta, déjame decirte que no. Dice el apóstol Pablo que tu ciudadanía está en los cielos. Tú no eres ciudadano de la tierra, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Entonces, si tú eres una oveja que sabes que tu ciudadanía está allá en los cielos, sabes que la vara la vas a ocupar tú. ¿Para qué? Para que puedas andar en este recorrido, para que puedas andar en este caminar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la vara es para los viajeros. Tú cuando sales de viaje te la vas a poder llevar, y todos aquellos que están dispuestos a utilizar la vara son aquellos que han comprendido que están en la tierra solamente de paso. Están en la tierra, y cuando tú puedes ver las aflicciones del mundo, sabes que las aflicciones del mundo son de manera temporal, solamente son de manera transitoria, porque nada de esto va a ser de manera permanente. Llegará el momento que tú, que eres ciudadano de los cielos, vas a llegar el momento en el cual te vas a encontrar allá en el cielo, y entonces se va a cumplir lo que dice en Apocalipsis 21 en el verso 4, cuando dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y entonces las primeras cosas habrán pasado. Es decir, ya se terminó esa etapa, se terminó ese momento, porque el tiempo de los viajeros en ese momento se habrá terminado. Número dos, quiero que usted lo vea. ¿Quiénes son aquellos que pueden tener la vara? Aquellos que están preparados para ser soldados. Es decir, los que eran soldados llevaban los palos, llevaban las varas. Y entonces, si tú sabes que estás llamado a ser soldado, Pablo le escribía a Timoteo y le decía, Timoteo, tienes que militar como buen soldado de Jesucristo. Tienes que militar. Pero ¿cómo, Pablo? Si yo nada más soy un congregante de la iglesia. No, todos aquellos que han recibido a Cristo, sabes que se enlistan en el ejército de Dios, saben que se enlistan en el ejército de Jesucristo, y a partir de ahí son aquellos que están dispuestos a llevar la vara, de tal manera que cuando viene el momento en el cual el Señor usa la vara contigo, dices, está bien, Señor, acepto la vara. ¿Por qué? Porque yo sé que la vara es para corregirme, sé que la vara, Señor, me va a dar gobierno, sé que el aceptar la corrección, Señor, va a hacer que yo pueda salir alentado en medio del valle, sé que es para luchar, Señor, cuando venga el enemigo. ¿Por qué? Porque la vara te va a dar todo eso, te va a dar, aparte de gobierno, todo lo que tú estás viendo en este momento. ¿Qué más podemos ver con la vara? La vara es un símbolo de autoridad. Diga conmigo, símbolo de autoridad. Cuando tú recibes la vara, cuando tú estás dispuesto a recibir la vara, en este momento le estás diciendo al Señor, a ver, Señor, yo verdaderamente sé que tener la vara, sé que recibir tu vara, Padre, sé que si tú me metes a ese valle, es un símbolo de autoridad. Usted tiene, muchos de los que están en este lugar, tienen hijos. Y entonces usted no va a llevar a su hijo a un valle si usted sabe que ese valle lo va a acabar. Si usted sabe que en ese valle va a terminar muerto. Entonces, ¿qué clase de padre sería? Así es nuestro Señor. ¿Cómo podría Él decir, te voy a mandar al valle, hijo, sin darte las provisiones o darte las herramientas para que tú puedas salir de él? Entonces, en ese momento, cuando tú recibes la identidad de ovejas, tú dices, a ver, Señor, yo sé que esta vara me va a dar aliento. ¿Por qué? Porque cuando esté en ese valle, en ese momento sé que es un símbolo de autoridad. Es decir, si estás en valle, sabes que el Señor ve en ti algo que no podría ver en toda la gente. Es decir, si estás en el valle, es porque el Señor así lo permite, es porque te ve con una persona que puede llevar la autoridad de Cristo puesta sobre su mismo efod, hermano. Cuando el Señor te ve así, dice, este está preparado para luchar, este está preparado para gobernar, este está preparado para salir adelante, este está preparado para ejercer dominio. ¿Por qué? Porque eres aquel que recibe la corrección, eres aquel que puedes llevar la vara en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, una persona que no recibe la vara, o una persona que no quiere corrección, es una persona que no tiene identidad de oveja. Y cuando llega el Señor le dice, con esta vara te voy a dar, hijo. No, Señor, yo no quiero disciplina. Entonces dice el Señor, no estás preparado para gobernar, no estás preparado para luchar. Cuando ve
Dios a Moisés le habla, a ver, le dice, ¿sabes qué, mi querido Moisés? Vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. Señor, ¿cómo quieres que vaya yo? Hombre, si yo soy el que te envío, tú no tienes que hacer nada más que ir en mi nombre y entonces decirle a Faraón que quiero que mi pueblo salga para que me haga fiesta en el desierto. Y entonces en aquel momento le dice Dios a un hombre incrédulo, temeroso, las piernas le temblaban, hermano, pero en ese momento le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano, mi querido Moisés? Esa es una vara, Señor. Esa vara es lo que te va a dar autoridad, esa vara es lo que vas a echar delante de aquellos hombres y entonces vas a ver cómo esa vara te va a dar poder. Es decir, era un símbolo de autoridad solamente para aquellos que Dios veía, escuche, aquellos que Dios veía aptos para ejercer dominio, aptos para ejercer gobierno, aptos para decir, Señor, verdaderamente voy a ir y voy a hacer solamente tu voluntad. Alguien diga aquí amén. Y entonces en ese momento el Señor te ve apto. Escuche, también la vara, ella aquella con la cual se colgaba, en la misma vara se colgaban los panes en forma de anillo, es decir, la llevaba atrás, llevaba la vara y ahí mismo podía ver colgado usted en forma de anillos los mismos panes. Escuche esto, una persona que no se veía en el camino con esa vara es una persona que estaba en aquel momento denotando que tenía hambre. Es decir, era una persona que en aquel momento podía cualquier persona verle y decir, este no lleva vara, y por lo tanto si no lleva vara, no lleva provisión. Es decir, cuando el Señor sabe que esa vara tú la has recibido, y esa vara va a ser la que te va a formar, la que te va a corregir, la que te va a moldear, en ese momento si tú recibes esa vara, dice el Señor, ese está debidamente preparado, debidamente capacitado para que yo lo provea, para que yo lo prospere. Pero si tú no recibes la vara, entonces dice el Señor, yo te quiero proveer, pero tú dices, Señor, a mí no me gusta la corrección, pero déjame proveerte, hombre. Pero tú necesitas tener la vara para que yo te pueda proveer. Si no, tú no quieres que te provea, entonces está bien, pero si tú quieres que el Señor te provea, si tú quieres que el Señor te prospere, en ese momento le tienes que decir al Señor, Señor, entonces acepto tu vara, porque la vara va a ser la que me va a capacitar para poder tener prosperidad. ¿Cuántos dicen aquí amén? Aleluya. Désela fuerte a su Señor. Escuche, ¿para qué más servía la vara? La vara también servía, diga conmigo, para medir. La vara no nada más servía para esto, sino una persona que podía tener vara es aquella que podía medir. Por eso Jesús dijo, con la misma vara que midieres, ibas a ser medido. ¿Por qué? Porque la vara servía para medir. Es decir, una persona que acepta la vara de Dios es aquella persona que está debidamente preparada para el crecimiento. Una persona, escuche, una persona que ya está vieja en el evangelio, una persona que ya dice, no pastor, ya, yo qué puedo aprender, ya no puedo, ya todo lo que usted me podría enseñar, yo ya lo he aprendido. Es una persona que se quedó estancada. Se quedó estancada y entonces es una persona que ya no recibe vara, de tal manera que ya no puede llegar, ya no puede poner la vara y decir, estoy creciendo, y como ya no recibe la vara, ya no tiene crecimiento. ¿Por qué? Porque dice, ya para qué quiero crecer, es decir, ya no me sirve de nada la vara. Una persona que está creciendo llega siempre, se mide y dice, ay Dios mío, crecí otro centímetro, y nuevamente pasa el tiempo, después de las pruebas, tribulaciones, angustias que pudiera llegar a pasar, nuevamente se para delante de la vara y dice, Dios mío, verdaderamente estoy creciendo. Es decir, la vara es una figura de crecimiento. Cuando usted recibe la vara de Dios, en ese momento aquello que le puede dar aliento en medio de los valles es una persona que está creciendo. Viene el problema, pero usted crece. Viene la tribulación, pero usted nuevamente crece. Viene la angustia, pero usted nuevamente crece. Viene la persecución, pero usted nuevamente crece. Viene la tribulación, viene la escasez económica, pero usted está creciendo, aleluya. Y entonces en ese momento lo dice el Señor, verdaderamente, hijo, estás preparado para crecer, estás capacitado para luchar, estás capacitado para gobernar. ¿Por qué? Porque has recibido la vara de Dios. Has dicho en ese momento, Señor, yo he aceptado la vara, creo, Señor, con todo mi corazón que estoy preparado para lo que viene, y por lo tanto, Señor, sé que esa vara, que también es figura de gobierno, porque es figura de cetro, está otorgada para mí, porque yo sí la puedo recibir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, désela fuerte a su Señor si se la va a dar.
Aleluya. Entonces, si usted ve que está en medio del valle, ya no le va a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué estoy en el medio de este valle, Señor? Ya no le va a preguntar. Ahora le va a decir, Señor, gracias porque te fijaste en mí, Padre. Gracias porque estás haciendo que por medio de esta vara yo esté creciendo, Señor. Gracias porque sé que esta vara va a ser la que me va a dar autoridad, gobierno, aliento para poder salir adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, si usted tiene esta identidad, entonces usted puede saber que está utilizando la vara Dios a veces para moldearle. Porque a veces la oveja como que no se deja, dice la oveja, ay Dios mío, yo solamente quiero ir de victoria en victoria, de prosperidad en prosperidad, que todo marche bien, y cuando viene el momento del valle, ahí se muere. ¿Por qué? Porque no está ni preparado para ejercer dominio, ni para ejercer gobierno, ni para luchar, y mucho menos está preparado para el crecimiento. No crece. Pastor, tengo 50 años en el ministerio, aunque tengas 80 hijos, si no has recibido o no has aprendido a tener la vara de Dios en tu vida, en ese momento dice el Señor, puedes tener 200 años de vida en el ministerio, pero si no permites que yo te moldee por medio de la vara, mira como si no tuvieras ni 15 días. Aleluya. Ahora voltea a ver a su hermano y vea como más o menos cuánto tiempo tiene en el evangelio. Dígale, hijo, como que yo te veo que ya tienes unos 200 años, Aleluya. ¿Cuánto tiempo usted cree que tenga? Ayer me convertí, pastor. Bienvenido, gloria a Dios. Ahora escuche, si el Señor empieza a utilizar la vara con usted, entonces también tiene que usar el cayado. Ya conmigo el cayado. ¿El cayado para qué es? ¿El cayado para qué es? Ayúdeme, ¿para qué es? ¿Para qué es el cayado? ¿Para qué es el cayado? Para dar aliento. Mire, ella fue al grano. Efectiva que es. Gloria a Dios. ¿Para qué es el cayado? Quiero que usted vea. El cayado, esta palabra Mishaná hebrea quiere decir respaldo, quiere decir sostén y quiere decir sustento. Ay, Señor, no nada más con la vara y con el cayado era para corregirme. No, hijo, es para darte respaldo. Es para que cuando estés en ese valle, el Señor te pueda dar de su sustento. Cuando en aquel momento llegaba Elías y le decía al Señor, Señor, mejor quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres, Señor. Mira cómo me encuentro esa mujer, me busca para quitarme la vida. En ese momento, ¿sabe qué es lo que fue, lo que trató Dios en la vida de Elías? Trató con el cayado. Hijo, tú lo único que necesitas es comer, hijo. Necesitas echarte una costillita a la barbecue y con eso vas a estar fortalecido nuevamente. Aleluya. Dice la palabra de Dios que llegó el ángel y le dijo, hombre, lo único que necesita es comida. Le preparó alimento, ese era el sostén, es decir, ese era el cayado de Dios en la vida de Elías. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, le enviaba sustento. Estaba por ahí otro hombre en la cárcel, pero ese hombre que estaba en la cárcel había conocido a Jesús. Él iba en aquella tierra rumbo a Damasco, y cuando iba por aquel lugar rumbo a Damasco, se le aparece Jesús. A ese hombre se lo llevaron a la cárcel porque posteriormente se convirtió al evangelio, y estando allí en la cárcel, ese hombre, miren nada más, ese hombre podría estar ahí triste. Ay, Señor, mira nada más en lo que me vine a meter, todo por creer en ti, Señor. Mejor me hubiera creído. Ese hombre llamado Pablo en aquel momento recibía el cayado de Dios, es decir, recibía el sostén, recibía el respaldo, porque ese hombre en aquel momento estaba cantándole a Dios, estaba cantándole al Señor. Estaba cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, en ese momento ese hombre recibía el respaldo de Dios. Otro hombre que también solamente era un pobre pescador, solamente pescaba peces, pero nada de almas. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le llamó y le dijo, ven, hijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Cuando Pedro se convirtió, después de que se convirtió, predicaba, dice la palabra de Dios, que lo llevaban a la cárcel. Y una vez que lo llevaron a la cárcel, mire,
El Señor le envió el cayado por medio de su cayado, es decir, por medio de su respaldo, por medio de su sostén, por medio del sustento de Dios. Mandó al ángel, le abrió la puerta al mismo Pedro, y el mismo Pedro pudo salir. ¿Por qué? Porque aunque Pablo, aunque Pedro, aunque Elías, aunque David, aunque el que fuera, hermano, se encontraban en ese valle de sombra y de muerte, no iba a ser más que una sola etapa para que ellos pudieran crecer espiritualmente. Decirle al Señor: Señor, ya viste, tu cayado es el que me fortalece, tu cayado es el que me respalda, tu cayado, Señor, es el que me da sustento, tu cayado, Señor, es el que me hace crecer, tu cayado, Señor, es el que está conmigo, tu cayado es el que me da aliento para salir adelante. ¡Aleluya! Y era el cayado de Dios, era el cayado de Dios. Quizá te has encontrado en situaciones difíciles, quizá situaciones difíciles, tormentosas te han acontecido. Sin embargo, cuando viene esa situación difícil, en ese momento llega el Señor y te dice: ¿qué te preocupas, hijo? Yo no te dije que cuando me recibieras como tu Salvador, yo no te dije que todos los problemas iban a acabar. Ahí no decía David: nunca pasaré por los valles de sombra y de muerte. David decía: está bien, Señor, sé que como oveja, sé que como hijo tuyo, sé que tengo esa identidad, y esa identidad es la que me va a hacer pasar el valle sin problemas. Es decir, no estaba diciendo él que no iban a haber valles de problemas, iba a decir, decía en aquel momento: aunque ande en medio de ese valle, no voy a temer. Es decir, había necesidad de que la oveja pasara por ese valle, y que solamente la vara y el cayado de Dios era lo que iba a fortalecer a la oveja para que pudiera salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no sé cuántas ovejas, verdaderamente ovejas, hay en este lugar. Hoy en día mucha gente se pregunta: pastor, ¿por qué me va tan mal? Pastor, ¿por qué estoy de prueba en prueba? Pastor, ¿por qué estoy en un tremendo valle, pastor? Cuando alguien te pregunte eso, dile: porque eres oveja, hija. Porque eres hijo y no bastardo. Porque eres hijo de Dios. Que se preocupa el que no pasa por valles. Pastor, me va de maravilla. 25 años en el Evangelio, nunca he tenido un problema. Ay, yo lo dudaría, hijo. Mejor dile al Señor que qué sucede. ¿Cuándo te va a meter a aquel horno para probarte? Aleluya. Pero si el Señor permite que estés siendo probado, si el Señor permite que estés de valle en valle, si el Señor permite que vayas en ese lugar, es porque te está probando, está viendo qué tanto puede calentar ese horno, qué tanto puedes estar en ese valle y decir: verdaderamente creció. ¿Cuántos dicen amén? Así que, déjame, aleluya, désela fuerte a su Rey. Déjeme decirle que el Señor provee. Diga conmigo: el Señor provee. El Señor provee esa vara. Diga conmigo: la vara es para mí. La vara no solamente es para corregir. Diga conmigo: la vara no solo corrige, la vara da gobierno. Vamos a ir primero con la vara y vamos a después irnos con el cayado. La vara da gobierno. La vara te da autoridad. La vara hace que veas tu crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Déjame terminar aquí y entrarle al tema. Si nosotros podemos ver que Dios nos capacitó y nos dio a nosotros la oportunidad de crecer, la oportunidad de gobernar, de ejercer dominio, escúchame, Dios proveyó varas a algunos hombres para que pudiesen. Es decir, el Señor nos veía y decía: te veo apto para gobernar, hijo. A mí, Señor, soy tartamudo, le dijo Moisés. A ti ya tienes vara. Aleluya. El Señor veía y decía: ¿quién está capacitado? ¿Sabes que desde ahí arriba el Señor te está viendo? Mire, voltea al cielo. Dígale al Señor: veme bien, Señor, no te vayas a equivocar, le vayas a dar mi gobierno a otro. El Señor desde ahí arriba lo ve y ve quién está capacitado para traer vara. Quiero que usted vea a la luz de la palabra qué es lo que provocó aquellas varas en manos de algunos hombres. Vámonos con Moisés primero. La vara en la mano de Moisés. Capítulo 4 de Éxodo.
Dice la Escritura en el verso 17: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Escuche, ¿para qué proveyó Dios la vara a Moisés? Aquí le dice a Moisés, desde el capítulo 3, le dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Tengo una vara, pues con esta vas a ir y le vas a hablar al faraón. ¿Pero qué voy a hacer con esta vara? Hay mucha gente hoy en día que tiene la vara y no sabe lo que tiene. Mucha gente no sabe. Mucha gente hoy en día tiene gobierno de Dios y no sabe lo que tiene en su mano. Mucha gente hoy en día tiene el poder para ejercer dominio y autoridad sobre todas las cosas naturales y sobrenaturales, visibles e invisibles, principados, potestades, huestes de maldad. Tienen en su poder esta mano, pero no saben lo que tienen en la mano. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, échala ahí. Cuando la echa se convirtieron en unas culebras, hermano. ¿Sabes por qué? Mucha gente hoy en día tiene esa vara, tiene la vara de autoridad, pero no sabe lo que tiene en la mano. No sabe. Dios te ha dicho: hijo, a ti te voy a usar para que hagas grandes milagros, pero no le cree la gente. Pero sabes, en aquel momento dice la palabra de Dios le habló a Moisés y le dijo, verso 4, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Oiga, una persona que ha aprendido a vivir con la vara de Dios, es decir, acepta la corrección, acepta que Dios es su Señor, acepta que Dios está con él, acepta que es el Señor de su vida, es una persona que está preparada para ejecutar el dominio de Dios, para gobernar, y entonces Dios le pone la vara y le dice: esta vara que ahora te pongo en la mano es una vara que va a desatar señales en la tierra, visibles, prodigios en la tierra, sanarás enfermos, levantarás. Oiga, hermano, ¿por qué? Porque es una vara que Dios pone en la vara de Moisés. Hoy en día Dios busca a Moiséses. Hoy en día Dios busca a alguien que diga: amén, Señor. A mí me preocupa la gente que está allá afuera perdiéndose. A mí me preocupa la gente que está ahí en la calle y que no conoce de ti, como en aquel momento lo hizo Moisés. Vio que se estaba por ahí golpeando un egipcio a un hebreo, y cuando lo vio se enardeció su corazón. Dijo: ¿cómo es posible que ese enemigo está golpeando a uno de los míos? Sabes, hermano, cuando tú estás dispuesto a pelear por tus hermanos, eres una persona que estás capacitada para gobernar. Eres una persona que estás capacitada para ejercer el dominio de Dios, y entonces eres una persona que Dios le pone la misma vara en tu mano. Aleluya. Moisés en aquel momento decía: Señor, pero no estoy preparado para tener la vara. ¿Cómo, no, hombre? Hace 40 años, ¿no te acuerdas? Hace 80 años, perdón, hace 80 años. Escuche, hace 80 años defendiste, 40 años, defendiste a uno de tus compatriotas. ¿Sabes una cosa? Dios busca gente que esté dispuesta a defender a la gente que se está perdiendo allá afuera. Es decir, es a la gente que Dios le va a poner la vara de autoridad. Dios le va a poner la vara, pero ¿qué necesita? Necesita estar capacitada. Diga conmigo: necesito capacitarme. ¿Cómo te vas a capacitar? Solamente diciendo: yo con esta vara voy a ejercer dominio, pastor. ¿Así nada más? ¿O necesitas decirle al Señor: Señor, yo verdaderamente sé, voy a aceptar la corrección, Padre, voy a aceptar estar en ese valle? Voy a estar en ese valle, y aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, yo sé que tú me vas a librar, y la vara y el callado van a ser lo que me van a infundir aliento, Señor, para poder salir adelante de aquel valle en el cual me metas, Padre. Y entonces el Señor te va a ver cuando estés en medio de ese valle. En medio de ese valle, escucha, en medio de ese valle se canta. En medio de ese valle andaba ahí Pablo y Silas cantando y alabando al Señor. En medio de ese valle, en medio de esa cárcel, estaba Pedro descansando y reposando. Sus grilletes, hermano, en las manos, en los pies, cadenas, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Pedrito estaba descansando diciendo: yo sé que al rato va a enviar Dios a su ángel a rescatarme, a salvarme, a sacarme de aquí de la cárcel. Una persona que está capacitada para tener la vara de Dios es aquella que descansa, que reposa en medio de los valles.
No dice, ay pastor, ya me voy de la iglesia por lo que está pasando. No, dice, al contrario, estoy enojado con lo que el diablo está haciendo allá en mis compatriotas. Estoy enojado con lo que el diablo está causando allá en la calle a la gente. Así que ahora lo que voy a hacer, lo voy a defender, voy a luchar, voy a conquistar al pueblo para Cristo. Le voy a predicar de Cristo a la gente, aleluya. Oiga, es una persona que está capacitada para tener la vara. Por eso le dijo a Moisés, ¿esta vara para qué, Señor? Esa vara es para que por medio de ella haga señales. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a tener la vara de Dios? No solamente para corregir, sino también para gobernar. O déjeme decírselo al revés, no solamente para gobernar, sino también para ser corregido. Alguien diga aquí amén. Número 2, en la mano de Aarón. ¿Qué hace la vara en la mano de Aarón? Números 17, verso 6. Fíjese nada más, en estos pequeños versos 9 veces nombra la palabra vara. Le habla 9 veces de la vara a Aarón. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Diga conmigo, había reverdecido. Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Escuche, ¿para qué es la vara? Diga conmigo, para que no me queje. Diga conmigo, para que no me queje. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Una persona que no recibe la vara de Dios se queja y muere. Es el proceso. Se queja y muere. Cuando usted ve a una persona solo quejándose, ay pastor, mis hijos, ay pastor, mi matrimonio, ay pastor, mi economía, solo quejándose, es una persona que está en el proceso a morir. Aunque no digan amén. Una persona que acepta la vara y dice, ay Señor, yo sé que mi matrimonio está un poco difícil, Padre, sé que mi esposa, sé que mi esposo, Señor, sé que no es el mejor momento, pero yo sé, Señor, que en medio de este valle tú me vas a dar aliento y saldré de él, aleluya. Una persona que ha recibido la vara de Aarón es una persona que en medio de ese valle, Señor, no tengo ni para comer, Padre, pero yo sé que aunque no tenga ni para comer, esa vara es la que me da aliento, Señor, esa vara es la que me lleva adelante, esa vara, Señor, es la que me va a permitir que aunque vengan los problemas y la escasez a mi vida, no me voy a quejar, voy a confiar, voy a descansar en ti, Señor. Una persona que ha recibido la vara de Aarón es una persona que está dispuesta a hacer que aunque las cosas las vea perdidas, aunque las cosas las vea secas, así como esta vara reverdeció, también su matrimonio reverdecerá, también la vida de sus hijos reverdecerá, también su vida espiritual reverdecerá, tu ministerio reverdecerá. ¿Por qué? Porque le has creído a tu Dios y en ese momento le dirás, Señor, yo pensé que tenía 20 años que no te acordabas de mí, tengo 20 años tratando de levantarte, hija. Tengo 20 años tratando de levantarte, pero es Dios el que en aquel momento, por medio y a través de la vara de Aarón, hace que tú comiences nuevamente ese ministerio, comiences a trabajar, a operar en los dones, a operar en los ministerios, a operar en el trabajo, en el servicio a Dios, aleluya. Porque es aquello que hace que aunque tú veas las cosas secas y muertas, tú comiences a levantarte, comiences a levantarte, comiences a levantarte, aleluya. Alguien aquí diga gloria a Dios. Alguien aquí diga fuerte gloria a Dios. Escuche, vámonos a la siguiente. Vámonos a la vara de Jacob. Génesis 30, verso 36 dice: y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba tras ovejas, apacentaba
las ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales del abrevadero del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a vista de las varas. Escuche, ¿para qué sirve la vara en mano de Jacob? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Llega Jacob y le dice a Labán: ¿sabes qué, mi querido suegrito? Yo he trabajado muchos años para ti, mira. 7 años por la primera mujer, 7 años por la segunda. Déjame hacer lo mío. Déjame hacer lo mío. Labán le dice: ¿pero qué me propones? Proponme algo. ¿Qué te parece si de aquí en adelante, mira, todas las ovejas que salgan blancas o negras, te las dejo a ti? Las ovejas que salgan manchadas o pintas, mira, esas déjalas para acá. Ah, me parece perfecto, hagámoslo así. Pero escuche, ese hombre Jacob, como era un tramposo, dice la palabra de Dios que comenzó a pelear aquellas varas. Ay, lo que voy a hacer para que cuando aquellos corderos, aquellas ovejas vayan a concebir, vean las varas en ese momento. Esas ovejas fuertes que él ponía las varas delante de ellas, ellas procreaban, ellas daban a luz, escuche, corderos pintados o manchados. Y decían: bueno, esos son para mí. De igual manera, cuando veía una oveja débil que iba a dar a luz, en aquel momento no le ponía nada. No, y decía Jacob: no, pues esas no le pongo nada. Y entonces aquellas ovejas daban a luz, y esas ovejas negras o blancas eran para Labán. ¿Sabe para qué sirve la vara? La vara de Jacob. La vara de Jacob es para tener astucia. Escuche, para tener astucia, para arrebatar lo que te corresponde. 14 años trabajando allá en el mundo con Labán, y no tenía absolutamente nada. No tenía nada. Representa 3 etapas. 7 años trabajando en la cuestión física, 7 años trabajando en la cuestión almática, pero llega el momento en el cual Jacob le dice: ¿sabes qué? Lo último no me lo vas a robar. Los últimos 7 años seguramente que me voy a llevar la victoria. Representa la etapa de la espiritualidad. Representa la etapa en la cual tú por medio de esa vara vas a arrebatar aquella cuestión física, vas a arrebatar aquella cuestión almática, porque la cuestión espiritual va a ser la que te va a llevar a la victoria. Aleluya. Cuando tú tomas la vara de Jacob en este momento, dices: esta vara va a ser la que me va a dar astucia. Astucia para ganar en frente del adversario. Astucia para que cuando venga el enemigo tratando de dominarte con su ira, en ese momento venzas y digas: no me va a dominar la ira. Escúchame. Astucia para que cuando tengas un problema en el matrimonio, aceptes tus errores, y esa astucia haga que tu matrimonio se vuelva a reivindicar. Tu matrimonio vuelva a tener paz, vuelva a hallar paz en tu hogar. Puedes decir: Señor, verdaderamente esta vara es la que está trayendo armonía familiar. ¿Por qué? Porque tú vas a usar la astucia de Dios y no la astucia del mundo. Aleluya. La astucia del mundo hace que tú te quedes en la calle. La astucia de Labán le robó 7 años por la primera mujer. La astucia de Labán hizo que le robara otros 7 años por la segunda mujer a Jacob. Pero la astucia de Dios, que es la que te quiere enseñar, esta astucia va a permitir que tú seas vencedor. La astucia de esta vara va a permitir que tú salgas adelante. La astucia de esta vara va a permitir que tú conquistes, aleluya, aún hasta aquello que se te había quitado, aleluya. Quizá allá en el mundo perdiste, allá en el mundo el diablo te robó, allá en el mundo el diablo te quitó tu paz, tu gozo, tu libertad, te quitó todo lo que tenía, tu ministerio se vio opacado, pero en este momento dice: Señor, no, viene la etapa en la cual vas a reponer todo lo que ya te robaron, todo lo que ya te quitaron. Aquí te lo voy a dar otra vez, aquí lo tendrás de nuevo, porque esta vara que te da autoridad, esta vara que te da gobierno, es aquella que va a hacer salir a aquel vencedor de donde no ni siquiera te habías imaginado. Aleluya. El Señor te va a dar gobierno
pero necesitas utilizar no la astucia humana, sino la astucia divina. Aleluya. Alguien denle una fuerte ofrenda de palmas a su Señor y Salvador. ¿Alguien puede decir aquí gloria a Dios? Vámonos primero de Samuel capítulo 14. Dice la palabra de Dios, verso 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Escuche, la vara en la mano de Jonatán, ¿qué es lo que provoca? Jonatán en aquel momento, un capítulo antes, usted puede ver, dice, no voy a permitir que esos filisteos nos estén poniendo todo el tiempo en pie encima. Va solamente con su paje de armas. Dios le dio una enorme victoria haciendo que entre ellos mismos se mataran. Pero no había escuchado cuando su padre le dijo que nadie podría comer nada, nadie podía comer menos de esa miel. Llega Jonatán, alarga su mano con aquella vara y dice que comienza a comer, pero no había escuchado que su padre había prohibido que comieran eso. Él no había escuchado. Escucha, ¿sabes para quién es? ¿Qué es lo que provoca la vara de Jonatán? Provoca que los que se atreven a hacer lo que en el mundo les impiden, van a obtener conquistas. Allí en el mundo te dicen, no lo vas a lograr. Allí en el mundo te dicen, ¿quién dice que va a crecer tu iglesia? Eso es lo que dicen allá en el mundo. Pero tú que eres hijo de Dios dices, no, Señor, yo sé que eso dicen allá en el mundo. ¿A poco vas a cambiar todo lo que eres? Eso y más cambiaré para la gloria de Dios. ¿A poco te vas a convertir en aleluya? No solamente me voy a convertir en aleluya, me convertiré en un predicador para la gloria de Dios. No solamente me voy a convertir en un aleluya cualquiera, me voy a convertir en un siervo del Dios viviente. Escuche, una persona que tiene la vara de Jonatán es aquel que se atreve a hacer lo que otros prohíben. Saúl, su padre, un hombre usado por el enemigo. ¿Sabes? Allá en el mundo mucha gente se deja usar por el maligno. Allá en el mundo mucha gente se deja usar. Llegas tú a tu casa, llegas bien contento, aleluya, qué tremenda bendición vengo de cantarle a mi Dios. Llegas a tu casa que no creen en nada, no creen en Cristo Jesús, y te roban tu bendición. Uy, ya vienes de la iglesia. Uy, ya vienes de hipócrita. Uy, ya vienes de los hermanitos. Uy, ya vienes de allá. Te quieren robar lo que Dios te ha dado. Te tienes que atrever a desafiar al mismo mundo. ¿A poco vas a cambiar? Voy a cambiar no por mí, sino por el Dios que está en mí, aleluya. ¿A poco vas a cambiar todo lo que eras? Ese pasado dejó de ser. De ahora en adelante soy otro, les dirás. De ahora en adelante he desafiado al mismo mundo. Escucha, si el mismo mundo te dice, no vas a salir adelante en tu ministerio, eso es lo que tú dices. Mi Dios dice que me va a levantar. Mi Dios dice que el que se humilla será exaltado. Mi Dios dice que nunca me dejaré de su mano. Mi Dios dice que nunca me desamparará. Mi Dios dice, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento tú comprenderás que esta vara de Jonatán es la que te va a levantar. Esta vara de hacer aún lo que en el mundo te dice que no hagas, tú desafiarás al mismo mundo, al mismo diablo. Allí en el mundo, ¿qué le decía el diablo a Jesús? Hombre, aviéntate desde aquí al fin, que dice la palabra de Dios, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Por qué? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Desafía lo que allá te dicen, desafíalo, desafíalo. ¿A poco crees que si oras va a ser sano? Sé que si oro sanará, aleluya. Desafía al mismo diablo. Está Dios de tu parte. Desafíalo, desafía al mismo mundo, desafía todo lo que hay allá afuera.
pastor, ¿quién se irá a salvar con lo que estamos haciendo? La obra no es tuya ni te pertenece a ti. Tú lo que tienes que hacer es la labor del Dios viviente, y Él en su momento dará el fruto anhelado, aleluya. Porque el Dios es el que respalda por medio de su vara, es el que te da el sustento por medio del cayado, es aquel que hace que tú puedas ser proveído de todo lo que necesitas para que tu ministerio, tu relación espiritual, matrimonial, todo te veas beneficiado y creciendo, creciendo y creciendo, aleluya, porque es el respaldo de Dios en tu vida. Di conmigo, no soy yo, es Dios en mí. Dilo nuevamente, no soy yo, es Dios en mí. No soy yo, levanta tu voz. Di, es Dios en mí. Dale una ofrenda de palmas a tu rey. Mire, déjeme dale unos versos más. Salmo 2, verso 8. Diga conmigo, yo soy heredero de Dios. Dígalo fuerte, si lo cree o no lo cree. Si no, me voy a la iglesia de la vuelta y si lo creen. Aleluya. ¿Cómo los amo? Diga conmigo, soy heredero de Dios. Escuche verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, y por posesión tuya los confines de la tierra. Escuche, diga conmigo, soy heredero. Aquí dice, pídeme y te daré por herencia. Si te dan herencia, eres heredero. Verso 9, los quebrantarás con vara de hierro. Escuche, ¿qué es lo que hace la vara de Dios en la mano de los herederos? Yo quiero saber cuántos herederos hay en este lugar. Levante su mano, heredero. Levante su mano, heredero. Levante su mano. Cuando Dios te pone esa vara de heredero, en ese momento tú quebrantarás todo aquello que el diablo te ha quitado, que te pertenece. Pídeme, Señor, dame un trabajo de lo que sea. Pídeme un buen trabajo, aleluya. Pídeme y te daré por herencia. Di conmigo, soy heredero. Lo que hace la vara de los herederos, escuche, lo que hace la vara de los herederos es que usted pueda arrebatarle al diablo lo que le pertenece a usted. Pídeme y te daré por herencia, Señor. Quiero aquel puesto, Señor. Ese puesto me gusta, Padre. ¿Cuál puesto, hijo? El puesto que aquel hombre ocupa, aquel que trae el BMW nuevo. Aleluya. ¿Cuál puesto quieres, hijo? Quiero el puesto de aquel hombre, el que está en el penthouse, el que tiene su oficina hasta arriba. Aleluya. Que tiene aquella oficina en el World Trade Center. Esa oficina es la que quiero con mi nuevo puesto, Padre. Dígale al Señor, pero atrévase a pedirle. Si usted es heredero, usted le tiene que decir al Señor, Señor, eso me corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que arrebatarle. Si usted tiene la vara de Dios, dice, y entonces los quebrantarás con vara de hierro. Ese quebranto proviene por medio de la vara. ¿Cuál vara? La vara de los herederos. Si usted es heredero de Dios, usted tiene que atreverse a pedirle. ¿Qué es lo que quieres, hijo? Ay, lo que sea. Por eso Dios te da de acuerdo a su corazón. Tú me pediste lo que sea, hijo. Tú me pediste, Señor, aunque sea que pase con un 6, pasas con un 6. Es lo que le pediste a Dios. Señor, permite, Padre. Yo puro 10 quiero tener, Señor. Mención honorífica cuando termine mi carrera. ¿Por qué? Porque es lo que hace, es lo que le puede arrebatar al diablo. ¿Quiénes se lo pueden arrebatar? Los que tienen la vara de herederos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Ay, aleluya. Mire, hermano, vaya usted, 1 Corintios, déjeme terminar con esto, póngase de pie conmigo, por favor. Ni siquiera le entramos al callado. Ay, Señor. Escuche, 1 Corintios 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Y espíritu de mansedumbre? Verso siguiente, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Escuche, ¿cuál es la vara de los ministros de Dios?
¿Cuál es la vara? Diga conmigo, la vara de terminar con el pecado. La vara de terminar con el pecado. No crea que la vara, nada más, ay Padre, voy a gobernar. Ay Padre, pero cuando se acerca dice, ay Padre, voy a terminar con el pecado. La vara es para terminar con el pecado. Por eso Pablo hablaba y decía, no, acuérdense que Pablo no escribía capítulo 5, verso 20. Así no se escribían. Eso lo hicieron para ponerle pausas a la Biblia. Escuche. Pero Pablo hablaba de esto. Esa vara es para que usted tenga poder y autoridad para terminar con el pecado. Porque si no, si usted no se mete a la vara de Dios, se mete a la vara del enemigo. Ya no le enseñé, pero el enemigo también tiene varas. La vara de Siria, la vara de Faraón, la vara filistea. Hay varas. O usted se mete a la vara de Dios, o usted se mete a la vara del otro bando. En el otro bando no lo van a tratar tan bien. Aquí Dios hace que usted pueda, por medio de eso, tener autoridad, tener gobierno para vencer a su enemigo. Ese enemigo que se llama contienda, enojo, ira, rencor, amargura, tristeza, todo eso, deseos carnales, usted lo puede vencer. Usted tiene esa vara. Pero usted necesita decirle al Señor, Señor, yo puedo tener esta vara. Tengo la capacidad para tener esta vara, Padre. Tengo la capacidad. Usted puede tener esa vara. Pero usted necesita tener esa identidad de oveja. Solo aquellos que tienen identidad de ovejas son aquellos que pueden tener esta vara. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos. Dígale al Señor, Señor, yo quiero esta vara que me da autoridad, Señor. Esta vara que me da gobierno. Esta vara, Señor, que puede hacer que las cosas comiencen a cambiar. Levante sus manos al cielo. Levanta tus manos un momento. Cierra tus ojos. Dile, Señor, manda de esa lluvia, Señor. Manda de esa lluvia. Esa lluvia que me va a dar, Señor, aliento para salir adelante. Los valles están, pero sabemos, Padre, que tú en medio de esos valles nos darás aliento, Señor. Nos manda lluvia